Emociones, la felicidad, la salud y la meditación. Ha habido un mayor número de estudios de emociones negativas, miedo, ira, asco, tristeza, que estudios de emociones positivas, alegría, orgullo, satisfacción, esperanza, fluidez. Fundamentalmente porque las primeras se pueden asociar a tendencias de respuesta clara y específica, y las segundas no tanto. Fredrickson, 1998. Así, por ejemplo, cuando una persona siente miedo ante algo o alguien, sus sistemas de alerta automáticos se activan, se disponen a huir o protegerse. Su expresión facial refleja una imagen única y reconocida. Ekman, 1989. Muy probablemente, tales reacciones habrán permitido a muchos individuos de nuestra especie salvar la vida en situaciones críticas, lo cual reflejaría el valor inmediato para la supervivencia que tienen las emociones negativas. Isar, 1993. En este mismo sentido, Robert Sapolsky, neurólogo de la Universidad de Stanford, afirma en una reciente entrevista que ante amenazas inminentes el cuerpo utiliza toda la energía almacenada para activar los músculos apropiados, aumentar la tensión arterial para que la energía fluya más deprisa y desactivar todo tipo de proyecto a largo plazo. Experimentar emociones positivas es siempre algo agradable y placentero a corto plazo y genera efectos beneficiosos más duraderos, en la medida en que ello prepara a los individuos para tiempos futuros más duros. Varios estudios parecen indicar que las emociones positivas deshacen los efectos negativos que provocan las emociones negativas, lo que iría asociado a un menor desgaste del sistema cardiovascular y con ello a un mejor estado de salud. Fredrickson, 1998. Esto, unido a que la experiencia de emociones positivas predice un elevado nivel de bienestar subjetivo, entendido como el promedio de emociones positivas y negativas, ya que también aumenta la probabilidad de sentirse bien en el futuro, hace posible asignar un papel protagonista a las emociones positivas, como mínimo con el cuidado de la salud y en el logro de estados subjetivos de bienestar. Felicidad. La felicidad no es una mera emoción, ni tampoco un estado anímico o una actitud fundamental, sino más bien un modo de ser. La felicidad no excluye la tristeza, pero es opuesta a la desesperación. Esto es necesario. Primero, la felicidad de una manera natural requiere de reflexión para llegar a su plenitud, es decir, para convertirse en lo que realmente es. Solo reflexionando podemos hacernos completamente conscientes de qué es, de dónde viene y para qué nos llama. Segundo, como lo afirma correctamente Aristóteles, todas las personas aspiran a la felicidad. Para iluminar el fenómeno de la felicidad en un contexto de sabiduría, podemos acercarnos a la esencia de la persona humana. Esta no solamente se revela en la intención misma, sino más bien viviendo la felicidad plena, es decir, siendo lo que realmente somos. Vivir la felicidad, sin embargo, incluye varios actos emocionales, intelectuales y espirituales, puesto que es más que nada una respuesta al valor. Hildebrand, 1971. En vista de lo dicho, es relativamente fácil aclarar la relación entre alegría y felicidad, puesto que la alegría como emoción se limita necesariamente a un concreto tiempo transcurrido. La diferencia se hace más patente teniendo en cuenta que lo opuesto a la alegría es la pena que uno siente, mientras que la felicidad no excluye y no es adversaria con la tristeza. Debería faltar la pena del mundo emocional de la persona feliz. La contemplación es una reflexión especial sobre un contenido de la conciencia. Es una forma activa de dejar desfilar el fenómeno evocado delante de los ojos interiores de la conciencia, desvelándolo para que se revele a sí mismo y en sí mismo. La contemplación se distingue sobre todo del pensamiento discursivo, en el hecho de que no mira el fenómeno desde un punto de vista específico, concentrándose cada vez en otro aspecto de la apariencia, sino que conlleva una apertura por parte del receptor que permite aceptar y reconocer la realidad revelada en su plenitud. Meditación. La palabra clave de la meditación budista es atención.
La palabra española atención corresponde a la traducción de un término budista que en sánscrito, lengua sagrada de la India, se llama Sarti, y en Pali, lengua de los sermones de Buda, Sati. El término Sarti o Sati tiene los dos significados, darse cuenta y recordar. El primer significado, darse cuenta, quiere decir estar atento o practicar la atención. Es simplemente darse cuenta de lo que estamos haciendo, diciendo o pensando en este momento. La atención nos lleva a saber controlar la intensidad y expresar de una forma adecuada las emociones. Esto resultará mucho más agradable para nosotros mismos, los demás y el ambiente mismo. Trabajar con el concepto curación crea espacio. Nos deja claro que la meditación tiene algo que ver con nosotros mismos, con nuestra curación. Para esto debemos darnos nuestro propio lugar sagrado para reconocer la profundidad de nuestro microcosmos. Hay diferentes tipos de meditación que están inmersas en todas las culturas. Sin embargo, el fin de todas es el mismo: llegar al bienestar del ser. Con ello podemos llegar a manejar la intensidad y expresar asertivamente las emociones que experimentamos, ya que es emprender un camino de autoconocimiento y por ende un conocimiento de nuestras emociones. No se pretende reprimir algunas u otras emociones, ya que todas son inherentes al humano, sino conocerlas y expresarlas de una forma armoniosa y adecuada. La meditación diaria no es el hecho de sentarnos en figura de loto y cantar el mantra Om. Es estar consciente de todo lo que hacemos, decimos, pensamos y omitimos. Es ser consciente de todo lo que nos presenta en la vida. Conducir, cocinar, comer, bailar, hablar y procesos internos como son el conocimiento de las emociones. Se puede hacer la práctica enfocándonos en nuestra respiración y estar atentos a todo. En última instancia, las emociones positivas junto con la felicidad y la meditación son también fuentes de salud, que consiste en examinar lo que más nos agrada realizar y dedicarle el mayor tiempo, de tal modo que, si hacemos lo necesario para entrar en contacto con dichas fuentes y actividades, tendremos mayores estados de bienestar. ¿Cómo ha sido tu conocimiento interno de las emociones? A ver, internamente me he sentido muy bien. ¿Por qué? Porque es que uno muchas veces debido al estrés del trabajo, ¿cierto? Y al ruido de la misma ciudad, uno se estresa mucho. Entonces ya con el Tai Chi uno se controla más emocionalmente. Entonces, ¿cómo manejas esa intensidad de las emociones? A ver, normalmente trato de hacer Tai Chi, incluso también yoga, también lo aplico un poco, ¿cierto? Todos los días, a la hora de la mañana, y eso lo baja un poco. Cuando estoy un poquitico estresado también, respiro mejor y me va muy bien. ¿Y qué beneficios ha traído pues para tu salud física? A la salud física, anteriormente sentía cierto dolorcito de cabeza, sí, y hoy en día no tengo el problema. Bueno, cuando hablamos, la pregunta la repites por favor. ¿Cómo el yoga y la meditación ayudan a controlar y conocer las emociones? Bueno, sabemos que el yoga es un puente importante para llegar, digamos, a conocer más profundo y a dominar lo que son las emociones. Cuando nosotros llegamos a la práctica de la meditación, cuando nosotros llegamos a la práctica del yoga, podemos llegar a estimular mucho nuestro cuerpo energético. ¿Qué quiere decir? Escucharlo, ¿cierto? Cuando escuchamos nuestro cuerpo energético, podemos llegar a un punto de equilibrio mental, ¿cierto? Entonces, hagamos una práctica aquí con la señorita. Sí, vamos a buscar una postura de meditación. ¿Cuál es la postura básica de meditación? Para que la hagamos también aquí con la letra. Una postura básica de meditación es siempre buscar una postura sentada. ¿Por qué sentada? Porque si nos acostamos tenemos la tendencia pues como a quedarnos dormidos, ¿cierto? Sí. Entonces como dejarnos ir y no prestarle atención a lo que verdaderamente queremos dominar. Activar una respiración. La respiración cumple un proceso muy importante cuando es la meditación, porque te lleva a estados de la conciencia mucho más profundos.
Entonces cuando llegamos como digamos a este estado de meditación, a este estado como de más de silencio, de quietud, podemos estimular y reconocer nuestras emociones. ¿Cómo reconoces tú las emociones? Cuando te visualizas en un cuadro de tu vida donde tú estés bajo la emoción, la sensación de la ira, y te visualizas, miras un reflejo de tu cuerpo, miras cómo son tus reacciones, cómo te cargas, ¿sí? Entonces, todo está en la trascendencia, cómo tú trasciendes ese sentimiento, ¿sí? Cómo tú permites que ese sentimiento que se está generando en ese momento y que estás visualizando desde el estado de meditación, te puede llevar a trascenderlo y a convertirlo incluso en arte. La rabia también puede ser la expresión del arte. Tú puedes sacar un chiste de ahí o puedes transformarlo completamente, ¿cierto? Cuando estamos, digamos, bajo el estado de la felicidad, que es un estado que muchas veces es espontáneo, la felicidad es espontánea, entonces cuando estamos en ese estado es muy rico revivirlo en esos momentos donde de pronto tienes dudas, donde de pronto flaqueas, donde de pronto hay inseguridades. La sensación está asociada con lo que es las emociones, ¿sí? Que se representan en un sentimiento. Sí. Todo eso que son patrones. Tú generas a través de ellos patrones de seguimiento. Y creo que si a través de la meditación y a través del yoga llevamos un control de cómo llevar seguimiento a estas emociones, a todo esto que emerge constantemente porque no estamos exentos de ello, podemos llegar a dominar nuestro propio cuerpo energético y ser hacia el mundo una persona totalmente transparente, una persona totalmente espontánea, no reprimir. Cuando nosotros reprimimos, entonces estamos generando en nuestro cuerpo una tensión, algo no está saliendo, se está generando un taco, ya sea en nuestra comunicación, ya sea en nuestro pecho. Hay cosas que en realidad tienen que salir para que nosotros logremos un equilibrio emocional, para que nosotros realmente nos conozcamos. Si no salen, no nos conocemos, entonces estamos reprimiendo muchas de las emociones que necesitan salir a la luz. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Siempre queremos controlar y no es control, es conocerse, saberse quién es para poder saber qué tienes y qué haces con qué. Pero no es, yo tengo que controlar esta emoción, no, hay que permitirla. Porque cuando no la permites, ahí es donde viene el lío. Profe, y entonces esas técnicas, ¿cómo ayudan al conocimiento de las emociones? Cuando practicas Tai Chi es un reconocerte como un ser humano sensible, porque la misma práctica de llegar a ser adulto, de crecer, te ha negado esa posibilidad, te ha negado el niño, te ha negado el ser, todo el ser en sí te lo ha negado. Entonces tú quieres controlar, tú no quieres sentir, tú no quieres expresar, por eso no hablas mirando a los ojos. Sí, por eso uno a veces en el círculo dice, nos miramos en este círculo y hay quienes se quedan y no miran. Y entonces esas técnicas, ¿cómo ayudan a la buena expresión de las emociones? En el Tai Chi está implícito porque es un recordar, es lo que somos. Recuerda que lo que hacemos no es lo que nos define, hay algo más interno que nos define. Entonces en el camino empiezas a reconocerte. Cuando el estudiante empieza a reconocerse, a veces no se gusta y por eso abandona, porque no es solo en Tai Chi, sino también en yoga. Hay un yoga que te trabaja paraísos artificiales, que es el hacerte creer que. Y hay otro yoga que te dice cuánto estás dispuesto a sacrificar.
Profe, y para tus estudiantes y para ti, ¿qué beneficios has visto que le han traído para la salud física? El Tai Chi fortalece muchísimo todo, a nivel articular, a nivel muscular, a nivel respiratorio. El yoga sí necesita que sea físico, muy bien combinado, físico, emocional y espiritual, porque es el que más tiene tendencia a meter al estudiante en un paraíso artificial. El Tai Chi es más auténtico, más transparente, por toda su sencillez es más fuerte. Y hace la persona, pues, tiene mejor bienestar, mejor salud, sí, en todos los aspectos. Más. Y no lo tienes que estar buscando, ni poner la consigna en el espejo, él está ahí. Cuando menos lo esperas, podrías estar haciendo Tai Chi y participar en la maratón sin haberte puesto a trotar todos los días porque vas para la maratón.